Supercrack Estrella presenta. La extraña expedición para buscar el San Telmo se cancela. En la Antártida está ocurriendo muchas cosas sorprendentes. Antes de hablar del barco San Telmo, quiero hablar de algo que he encontrado en RL Google Earth, un extraño agujero aparecido en el año 2019 que antes no estaba si miramos fechas para atrás. Está muy cerca de Dumont d'Urville Station, Antártida. Parece como si lo que hay debajo de la Antártida estuviera saliendo a la superficie. La expedición que preparaba José María Amo, más conocido en el mundo antártico como Chema Amo, parte, como él mismo asegura, de una investigación propia a la que hemos llamado San Telmo 1819-2019. Nosotros, como Fundación Polar Española, consideramos una obligación demostrar al mundo que España no abandona su patrimonio naval, está en el peor sitio y en las peores condiciones, pero vamos a ir a buscarlo. Esperamos poner en marcha la primera campaña para el próximo verano austral, sentencia Amo en tono entusiasta. Necesita ultimar cuestiones de permisos y financiación, pero confía en que el Ministerio de Cultura lo apoye, ahora que está evaluando todo su proyecto. Pero fue suspendida. El Cabo Shirreff, en las Islas Shetland del Sur, donde encalló el San Telmo en 1819, está bajo protección de Canadá. La fundación propone montar una base con militares españoles. ¿Pero qué locura es esta? ¿De qué tienen miedo? ¿Qué ocurre en este lugar para que necesiten militares? ¿Piensan que serán atacados por las focas? ¿De verdad buscan el barco o hay algo más? Miguel Aragón, coronel de Infantería de Marina en la Reserva y miembro de las expediciones de búsqueda del San Telmo de los años 90. Aragón, un apasionado de la historia naval, recuerda que la primera vez que oyó hablar del buque fue un anochecer en la Antártida en 1987, se encontraba allí por trabajos relacionados con la base Juan Carlos I, estábamos tomando una copita al atardecer, en uno de los pocos momentos de relax que teníamos. Entonces alguien empezó a hacer broma sobre si se oían extraños ruidos. Entonces alguien dijo, son las almas en pena del San Telmo. La extraña expedición para buscar el San Telmo se cancela. El San Telmo en un barco de guerra español, que desapareció en la Antártida sin dejar rastro. Al San Telmo, un veterano de la Armada de 74 cañones y capitaneado por Joaquín de Toledo, lo acompañaban el navío Alejandro I, adquirido al zar ruso 1 años atrás, ya en un estado deplorable. El mercante armado Primorosa Mariana, que servía de transporte. Y la fragata Prueba, el mando de la escuadra recayó forzosamente en el brigadier Rosendo Porlier, que se mostraba pesimista antes de embarcarse en la empresa. Adiós Francisquito, probablemente hasta la eternidad, le diría a un amigo íntimo en el puerto de la ciudad gaditana. El navío San Telmo a la cabeza, izó las velas en el puerto de Cádiz el 11 de mayo de 1819. Su destino era el continente americano y la misión, el envío de tropas, un total de 1.400 soldados y recursos al virreinato de Perú, donde empezaba a ser patente la amenaza de levantamientos a favor de la independencia de la colonia de la corona española. El día 2 de ese mes, el San Telmo, con sus 644 hombres a bordo, presentaba averías en el timón, el tajamar y la verga mayor, lo que le dejaba a la deriva. Por mucho que intentasen las otras dos fragatas remolcarle, el mar salvaje convirtió en un imposible la operación de rescate. Mientras el navío quedó a su suerte en aquellas aguas al borde de la Antártida, sus compañeras de expedición sí lograron alcanzar el puerto del Callao, Perú, un mes más tarde, informando que la última posición conocida del San Telmo fue latitud 62° sur y longitud 70° oeste. Nunca nadie volvió a saber nada más del San Telmo y su tripulación. El 6 de mayo de 1822, casi 3 años después del naufragio, se daba de baja al navío y a sus 644 marineros, en consideración al mucho tiempo que ha transcurrido desde la salida del navío San Telmo del puerto de Cádiz el 11 de mayo de 1819 para el mar Pacífico y a las pocas esperanzas de que se hubiera salvado este buque, cuyo paradero se ignora, resolvió el rey, que según propuesta del capitán general de la Armada, fuera dado de baja el referido navío y los hombres que en él viajaban, firmaría el secretario de Mariana. ¿Acabó la tripulación en la Antártida? Mi teoría es que algunos supervivientes alcanzaron las playas con los botes y, volcándolos, hicieron con ellos unos primeros refugios. Tras aprovechar alguna cavidad natural o algún saliente, crearon un asentamiento algo mejor y lograron sobrevivir un tiempo, afirma otro entusiasta antártico, Bruno Alonso, un militar español que lleva a sus espaldas más de 9 viajes tanto a las Shetland del Sur como al continente. Este aventurero aprovecha sus viajes para insistir en que se busquen indicios claros que certifiquen la
presencia de los restos del buque en aquella zona. Con motivo del bicentenario del hundimiento del buque, el Museo Naval de San Fernando, con sede en el edificio de la Capitanía General en Cádiz, organiza hasta el próximo 31 de agosto una pequeña exposición para homenajear a los 644 hombres que fallecieron cuando se dirigían a Perú a sofocar las revueltas independentistas, bajo el título de En Memoria del San Telmo. El navío desaparecido en el hielo, 1819-2019, la muestra reúne obras procedentes de distintos museos que recuerdan las circunstancias históricas, políticas y sociales que desembocaron en este trágico suceso. Entre 1820 y 1822, los oficiales navales británicos William Smith y James Weddell navegaron cerca de la zona donde fue avistado por última vez el San Telmo. Los resultados de sus investigaciones estaban encaminados a la posibilidad de que algunos tripulantes sobrevivieran un tiempo tras alcanzar el continente helado. Otras campañas de arqueólogos españoles se organizaron en los años 90 para buscar evidencias que aclarasen el misterio del San Telmo, un navío construido en 1788 en los astilleros de Esteiro, Ferrol. Estos geólogos y marinos de la Armada catalogaron diversas anomalías magnéticas sumergidas que podrían ser cañones y anclas. Además, levantaron la cartografía de esos lugares y, en tierra, encontraron objetos metálicos y restos de sandalias. En la actualidad, la Fundación Polar Española trabaja en un proyecto cuyo fin es el hallazgo del Pesió. Siguiendo las hipótesis de los marinos ingleses, aseguran que hay fundamentos que permiten pensar que este buque y sus ocupantes fueron los primeros en llegar a las tierras antárticas. Un océano helado los engulló. Reposan en un fondo de aguas grises. Su última morada. La mayoría de los 644 tripulantes del buque de guerra español San Telmo murieron ahogados tras el hundimiento o el embarranque del infortunado navío. Los que sobrevivieron a la violencia del temporal y de una costa llena de peligrosos salientes acabarían pereciendo igualmente, solo que algo más tarde, y lo harían de frío o de hambre pese a haber llegado a tierra. De confirmarse los estudios hispano-chilenos sobre la tragedia de aquel barco de 74 cañones, los desdichados marineros e infantes de la Armada Española que llegaron a la costa de la isla Livingston habrían sido los primeros en crear un asentamiento en la Antártida a principios de septiembre de 1819. Un asentamiento de corta duración, eso sí, y del que nadie jamás regresó para anunciar el hallazgo de aquellas nuevas y peligrosas tierras. La memoria del San Telmo regresa también porque al menos dos equipos están preparando por separado sendas expediciones para ir en busca del buque a aguas del continente helado donde se supone que reposan sus restos. Uno está capitaneado por el catedrático de Arqueología de la Universidad de Zaragoza, Manuel Martín Bueno, que ya dirigió 3 campañas anteriores para la localización del buque en los años 90, y otra, por José María Amo, de la Fundación Polar Española. La isla Livingston en la Antártida es un lugar extraño donde se pudieron avistar muchos ovnis. Es un lugar que tiene presencia científica de países como Chile y Argentina y militar de España, sin saberse muy bien qué es lo hacen allí. Solo están en épocas de verano y cuando llega el frío invierno se marchan. La razón es el frío extremo que hace aquí, por lo menos esa es la excusa oficial que ponen cuando dejan la isla de forma rápida. Algo ocurre en esta isla en estos inviernos, se dice que los muertos vivientes del San Telmo vuelven a la vida. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.